Liderar el costo también contiene un riesgo, ¿no? Porque los competidores lo que van a hacer es cuando entiendan cómo hiciste para bajar de costo, van a copiar, ¿sí? Entonces, esto es un proceso permanente, ¿no? Si te quieres mantener siempre en el sector, volvamos a los sectores tecnológicos. Cada vez tienen que sacar cámaras con más píxeles, celulares más delgados, con prestaciones diferentes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cada vez que sacan uno, el competidor va por detrás y lo iguala. Entonces el líder tiene que seguir innovando, ¿no? Tiene que seguir mejorando. Igual en nuestro sector, si nosotros empezamos a bajar costos por cualquier motivo, ¿no? Porque tiene que ser bajo una metodología necesariamente, entonces el competidor va a entender la metodología y nos va a empezar a igualar. Entonces hace que esta función de bajar costos sea permanente. Aparte que en el sector nuestro también existe las fluctuaciones del precio, ¿no? Y muchas veces cuando el precio está en subida se olvida el tema de los costos. Entonces ahí vienen los problemas, porque el momento que da la vuelta a la curva y empieza la bajada, empieza la pérdida de posición en el tema competitivo, ¿sí? Entonces, si nuestra posición de costo es bajo, entonces lo que va a pasar es que nuestros precios equivalentes van a ser mejores, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener mayor margen que la competencia. Eso es lo que quiere decir en nuestro sector. Siempre debemos pensar en estar en una posición de costo bajo. Entonces la gerencia estratégica de costo, ¿no? ¿Qué cosa hace? Ver la posición estratégica, la cadena de valor, ¿no? Y las causales del costo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se dividen las causales del costo para el análisis, ¿no? Existen dos tipos de causales de costo. O sea, entendamos que el causal de costo se refiere a las cosas, a las causas que se producen, ¿no? Que producen un costo, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuál es la causal de costo, por ejemplo, del transporte en camiones? ¿Ok? La causal de costo es mover el material, ¿verdad? Pero para mover el material yo necesito energía, o necesito un camión y energía. Y para mover el camión, ¿qué necesito? Perdón, combustible, ¿verdad? Entonces lo que más se gasta para mover material en un camión es combustible. Entonces esa es la causal fundamental del costo. Igual, en el caso de voladura, para romper el material de la corteza reducto necesito energía. ¿Qué tipo de energía? Química. ¿Dónde obtengo energía química? En los explosivos. ¿Cuál es la causal del costo para rotura de roca por voladura? El explosivo, ¿ok? Entonces, esas son las causales de costo. Ahora, hay dos tipos de causales de costo fundamentales. Los causales estructurales y las causales básicas de ejecución. Entonces, las estructurales son las que afectan a todo el proceso, y las de ejecución afectan a una actividad o a un subproceso nada más, ¿ya? Entonces eso tenemos que ver bien, lo vamos a ver gráficamente, ¿sí? Entonces, causal de costo, ¿no? La definición básica son los costos causados o que se impulsan debido a diferentes factores, ¿no? Y siempre están interrelacionados, pero de una forma no simple, sino algo compleja, ¿no? El entender cuáles son los causales de costo, ¿no? Significa, o sea, debido a que los causales de costo no son tan simples de entender, ¿no es cierto? Eso es lo que hace mejor o peor a un gestor. El que entiende bien los causales de sus costos hace que los pueda reducir. ¿Por qué? Porque al entender el causal de costo puede manejarlos, o sea, puede entender cuáles son las razones que pueden ser mejoradas. ¿Entiende? Entonces, el comportamiento de los costos, ¿no? Es lo que hay que comprender. O sea, cada parte, esto es algo complejo, no es algo tan simple, ¿no? Cada parte va a tener ahora, no lo va a hacer una sola persona, probablemente lo hagan varios gestores, pero que siempre coincidan en un objetivo fundamental. ¿Cuál es? El bajar el costo final. Muy bien, entonces habíamos dicho que hay dos tipos de causales de costo, los estructurales y los de ejecución. Los estructurales son relacionados con la estructura económica de la empresa en realidad, ¿no? Y causan la posición de todo el grupo, o sea, de toda la empresa en general.
¿Cuáles son los estructurales? Por ejemplo, la escala de la empresa, las economías de escala. Los costos en una empresa grande son muy diferentes a los costos en una empresa mediana o pequeña, ¿sí? Depende de la escala. Como les dije, a mayor escala, supuestamente menor costo. ¿Hasta qué punto? Eso todavía está por analizarse, ¿no? Entonces, es muy diferente una empresa que produzca 200.000 toneladas por día a una empresa que produzca 20.000 toneladas por día. ¿Por qué se dan en la escala esta diferencia de costos? Básicamente por los costos fijos, ¿no? Los costos fijos son los que no se mueven con la producción. Entonces, y los costos variables se mueven con la producción. Entonces, pero cuando tenemos mayor escala de producción, los costos fijos que siempre están en una línea, ¿no? Empiezan a bajar. Entonces, ese es un costo estructural, la escala, ¿no? Las economías de escala, entender las economías de escala es un costo estructural. Por eso, también habíamos visto que una operación a tajo abierto es muy diferente a una operación de cut and fill o de corte y relleno. Las operaciones de cut and fill son a escala muy pequeña, ¿no? Las producciones máximas, habíamos visto en ese cuadro, que son 2.000 a 4.000 toneladas día, ¿no? Mientras que las operaciones de cut and fill empiezan en 80.000 y terminan en 350.000 toneladas métricas por día. Entonces, ahí hay una reducción de los costos fijos y por tanto la escala hace que la reducción de costos fijos empuja a la reducción del costo total. ¿Okay? La extensión también de los costos, ¿no? ¿Okay? La extensión se refiere ya no al porte, ¿no? Sino a lo que puedas hacer como empresa, ¿no? ¿Sí? Las empresas grandes manejan también grandes capitales, entonces pueden tener mejores servicios, ¿no? Contratar mejores servicios, tener mejores posiciones de mercado, ¿no? Contratar mejores que se llaman condiciones, ¿no? Puede vender a futuro sus cosas a un precio. Hay varias cosas que hacen que el porte, el prestigio de la empresa, ¿no? Lo hace más sólido. También en extensión también está el poder obtener recursos. El recurso fundamental que se tiene que obtener es el recurso de capital, o sea, obtener préstamos para mejorar sus operaciones, para incrementar en tecnología, para aumentar la escala, ¿no? Entonces, una cosa es que una empresa mediana, una cosa es una empresa grande. Una empresa grande obtiene recursos financieros a bajas tasas de mercado, ¿no? O de otro tipo, ¿no? Puede movilizar más rápidamente los recursos necesarios, de todo tipo, o sea, mano de obra, ¿no? Porque cualquiera va a querer trabajar en una empresa gigante, tecnología, capital, ¿no? Y suministros. También tiene mejor posición, digamos, de contrato, ¿no? Puede comprar explosivos más baratos, puede comprar por la escala que le hace comprar también más cantidades, entonces los proveedores también ven eso, ¿no? Él puede comprar cantidades grandes de combustibles, etcétera, ¿no? Puede comprar energía eléctrica a menos precio, puede instalar, ¿no? una central eléctrica, ¿no? O sea, depende de su extensión, ¿no? Experiencia es algo muy importante, ¿no? La experiencia hace que los gestores o la gente que maneja esas empresas conozcan más claramente cuáles son los puntos débiles, cómo están posicionados en el mercado, qué cosas tienen que hacer para ante las crisis, etcétera, etcétera. La experiencia tiene muchos aristas para analizar. Tecnología es algo muy importante, ¿no? Software, se dice inclusive que la minería se ha quedado un poco frente a otros sectores industriales, como por ejemplo el petróleo, ¿no? En cuestiones de tecnología. Ya deberíamos tener camiones autónomos, o sea, que no tengan chofer, que no tengan conductor. Ya deberíamos tener, no sé, procesamientos que no generen transporte de mina a planta, etcétera. Un montón de cosas tecnológicas que podríamos ir innovando, ¿no? Mejores explosivos, no sé, tantas cosas en las que todavía... Entonces, ¿quién tiene la mejor tecnología? Generalmente los que tienen mayor escala, ¿no? ¿Sí? Generalmente los que tienen más plata, los que hacen más investigación y desarrollo, o sea, los que invierten en innovación, en investigación y en desarrollo, en aplicación de nuevas tecnologías, en procesos nuevos. Por ejemplo, la biolixiviación del cobre todavía es una tecnología que no está a nivel industrial, etc. Todo eso hace que también tus costos estructurales vayan a bajar. Y la complejidad la complejidad empresarial, ¿no? De cómo se comportan, cómo están entrelazados todos los procesos unitarios. Entonces, a todos esos costos se llaman costos estructurales, porque un cambio en eso genera un cambio en la estructura general, ¿no? Ahora, el otro causal fundamental son las de ejecución, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Son decisivos para establecer la posición de costos en la empresa.
depende de la habilidad del manejo de los costos para alcanzar el éxito. Si bien los estructurales están más relacionados con el tamaño, la experiencia, la extensión, el poder económico de los grupos, los de ejecución están más relacionados con la habilidad que tienen las personas de identificar los costos, ¿no? Uno de estos costos fundamentales es el compromiso del grupo de trabajo. O sea, cuando las personas tienen una cultura de ahorro, de costos bajos, entonces a eso se llama compromiso, ¿no? Y compromiso quiere decir que todos se involucran, piensan que hay que mejorar los gastos y los costos de la empresa, ¿no? Hay muchas empresas que dicen, bueno, nosotros somos productores de oro, entonces como el oro paga todo, yo puedo dejar de cuidar que los costos estén en el nivel correcto, ¿no? Y empiezan a gastar inútilmente algunos recursos, ¿verdad? Recursos como petróleo, no sé, tienen prendidas las máquinas, bueno, como el oro ganas tanto dinero, entonces no importa, ¿no? Gastar. Entonces, ese compromiso es el que hay que obtener el grupo de trabajo. Ahora, la gerencia de calidad total. Si bien tenemos que producir las cosas a menor costo, pero con la mayor calidad posible, ¿ok? Calidad no solamente se refiere al producto final, sino a todos los procesos que se hacen, ¿no? Por ejemplo, con 0 accidentes, ¿sí? Ni un accidente, 0 daño al medio ambiente, buenas relaciones comunitarias, etcétera, etcétera. Esa es una gerencia de calidad total. Obligo a que la producción sea buena, pero que los estándares también sean altos en todos los sentidos, ¿no? En estándares de seguridad, de medio ambiente, de relaciones humanas, de relaciones corporativas, todo. O sea, todos los famosos, todos los que intervienen en la empresa tienen que tener un muy buen trato y una alta calidad, ¿no? Buenos sueldos, buenas retribuciones y todo lo demás. A esto se llama calidad. La utilización de la capacidad, ese es un tema muy importante, ¿no? Muchas veces las minas pierden costos por falta de utilización de su capacidad. Entonces, si yo tengo una perforadora, ¿no?, que la puedo trabajar 10 horas y solamente la trabajo 9, pierdo 1 hora de capacidad. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? En cuestiones tan simples como, por eso son de ejecución, cambios de guardia extendidos, por ejemplo, ¿no? Si el cambio de guardia debería ser de 15 minutos, ¿no?, si se extiende 5 minutos, contabilicen lo que se extiende en todo el año. Esos 5 minutos van a impactar en el costo, ¿eh? ¿Okay? Igual, charlas extendidas, falta de órdenes de trabajo, falta de maquinaria parada por falta de planificación, un montón de cosas que disminuyen la utilización de la capacidad instalada. Muchas minas tienen la buena capacidad, pero utilizan, se ha visto, hasta el 70%, ¿no? Entonces ahí sí hay una tremenda, no sé, la utilización debería estar bordeando el 100%, ¿no? O sea, una vez que tienes una vez que el mantenimiento te entrega las máquinas, tú deberías usarlas todo el tiempo que es necesario. Y en toda la cadena de valor, o sea, no solamente en operaciones. Eficiencia y la distribución de planta. Ahí este es un costo fundamental, porque hemos visto que dentro de la construcción los costos más altos son justamente los de chancado y molienda, ¿verdad? Son mucho más altos, más o menos vamos a ver un cuadro, que son 100 veces a los costos de reducción con explosivos. Entonces también hay, como generalmente las plantas son las que hacen este costo o son el causal, hay que ver la eficiencia de la distribución, el flujo básicamente de producción. Configuración del producto, ¿ok? Tenemos que tener el producto. Acá viene, en el caso de la minería, viene mucho el tema de la geometalurgia, ¿no? Debemos saber exactamente cómo vamos a procesar ese producto. O sea, el concentrar minerales no es tan simple, ¿no? Requiere de un estudio mucho antes, cuando se estaba haciendo el proyecto, de cómo van a ser procesados todos los minerales, cómo van a ser retirados los contaminantes, cómo van a ser recuperados los minerales secundarios que existen ahí, ¿no? ¿Cuál es el valor de todo esto? A ese estudio que se hace sobre todo de la recuperación de los minerales, ¿no?, se llama geometalurgia, ¿no? Esa es una ciencia que está en desarrollo actualmente y que genera el expertise necesario para para recuperar, llegar al 100% o aproximarnos al 100% de recuperación, ¿no? Se ha visto minas que recuperan el 80% de los minerales que extraen, ¿no? O sea, el 20% se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque no tienen la forma de recuperar, o sea, no han hecho el estudio necesario en todos los dominios geomecánicos, no solo en uno, para saber cuál es la forma de recuperar. Una mina es una cuestión compleja. Pueden salir distintos tipos de minerales con el mismo contenido metálico, pero distintos tipos de minerales
por diferentes formas que entienden más los metalúrgicos y se recuperan de diferente forma también. Si no se ha hecho un estudio geometalúrgico al inicio, entonces va a ser muy difícil lograr las recuperaciones más altas. ¿Okay? Esto es un tema muy importante actualmente para la minería, ¿no? La geometalurgia es para hacer el planeamiento, por tanto, el planeamiento es un planeamiento basado en economía, en cuestiones económicas, entonces, por tanto, la recuperación metalúrgica es importantísima. Configuración del producto, bueno, también cómo lo sacamos, ¿no? Una cosa es vender concentrados, otra cosa es vender refinados, ¿no? o metales puros, ¿sí? En el proceso de refinación se pierden muchos elementos valiosos, ¿no? Que no son controlables en el proceso de concentración. Metales, tierras raras, metales tecnológicos de muy poca ley, una cuestión, y también eso también es parte de la geomecánica, de la geometalúrgica, perdón. Identificar todo lo valioso de un mineral. En un mineral no solamente hay una mena valiosa, probablemente hay más cosas que deben ser identificadas. ¿Okay? Eso es lo que pasa, por ejemplo, competitivamente. Mucho nosotros somos un gran exportador como país de concentrados, pero deberíamos ser un gran exportador de metales. O sea, ahí hay un valor agregado importantísimo. Cuando se recuperan metales, probablemente vamos a recuperar oro, platino, otros metales que no los vemos en el concentrado, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso es importante entender. Por eso es tan... y eso es parte de la extensión de la empresa, ¿no? Una empresa mediana no se extiende hasta una fundición, por ejemplo. Pero las empresas grandes se extienden hasta la fundición, hasta la comercialización y todo lo demás. ¿Okay? Entonces, las empresas no venden concentrado en realidad, salvo las muy pequeñas o que hay, donde hay un intermediario que compra concentrado. Pero las empresas mineras venden metales, ¿no? Y entonces la ley que exportan en el concentrado se tiene que convertir en metal. Y ahí hay una pérdida importante, hay estudios de los metales tecnológicos, las tierras raras que podrían existir, ¿no? Que no han sido identificadas, ¿no? Porque sus leyes son tan pequeñas que no se identifican. Cuando aparecen, el momento de la fundición. Y las empresas que hacen maquila, bueno, como es lógico, no te van a decir, no te lo van a cuantificar, ¿no? ¿Sí? Ahora, aprovechamiento de los lazos a través de la cadena de valor. Hemos dicho, la cadena de valor es justamente eso, es una serie de eslabones. Entonces, la logística interna, las operaciones mínimas, logística interna, marketing y servicios siempre están enlazados. Las actividades de apoyo también están enlazadas, recursos humanos, tecnología, administración, todos están enlazados. Entonces hay que aprovechar los lazos, o sea, todos tienen que tener un objetivo común, ¿no? Entonces todo esto hay que analizar, cuánto es mejor, ¿no? La comunicación, por ejemplo, con logística es importante, ¿no? Mantener los stocks en un nivel que no generen un costo, ¿no? No comprar más, no comprar equivocado, no devolver al proveedor, tantas cosas que se tienen que hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, compran unas brocas que no sirven en la mina, entonces tienen que devolver, eso tiene un costo, ¿no? Que se va sumando, de repente no impacta tremendamente, pero se suman los costos, ¿no? Entonces, cuando ya llegamos a un punto donde nuestros costos tienen que ser reducidos sí o sí, vamos a ver todas las partes de la cadena de valor para hacerlo, ¿no? Muy bien. Entonces, la pregunta que surge de esto, ¿cuál es? ¿Cómo producimos un metal más barato? ¿Okay? Entonces, la respuesta lógica es analizar las causales de costo totales en operaciones. ¿Por qué vamos a hablar solo de operaciones y no de toda la cadena de valor, a pesar de que un causal de costo es la integración? Porque hemos dicho que el 70% de esto nos corresponde a los de operaciones. ¿Okay? Entonces, analizando eso vamos a entender, bueno, cuando el análisis se vuelve más grande, entonces tendremos que ir a toda la cadena de valor. Pero en la mina se produce el 70% de los costos. Y dentro de los costos de mina, ya sabemos, hay una distribución aproximada de que el 30% es transporte, ¿no? ¿Okay? Y el 30% es chancado y molienda. O sea, ahí ya 60% es solamente esas dos actividades. ¿Okay? Y transporte en realidad no genera valor, ¿no? En el sentido que hemos planteado el valor, ¿sí? No genera valor. El chancado sí genera bastante valor porque reduce bastante los tamaños necesarios para exponer el metal que vamos a sacar. Perforación y voladura sí genera valor porque es básicamente el arranque inicial de los materiales que están en el yacimiento.
Entonces vamos a ver ahora el análisis de los costos para la toma de decisiones. Hemos visto que el costo, en la gestión estratégica del costo, es uno de los factores fundamentales para tomar cualquier decisión, ¿no? Cualquier decisión importante dentro de la mina, una decisión estratégica, se va a basar siempre en el costo. En este caso, porque nuestro posicionamiento básicamente es en costo, no hay diferenciación, olvidémonos de eso, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto nos va a llevar a saber, por eso un gestor de la empresa tiene que estar tan enterado de los costos. Pero ¿quiénes son los gestores de la empresa? ¿Solo el gerente? ¿Solo los superintendentes? No, los gestores de la empresa son todos los que intervienen en la producción. Entonces, en realidad todos deberían estar enterados de cómo manejan sus costos. Para eso se generan presupuestos, ¿verdad? Para darles la guía en cómo están. Ahora, si es que el presupuesto lo maneja hasta un trabajador, la proactividad probablemente va a ser mayor, ¿no? Entonces todos van a analizar. Ahora, eso es compromiso, ¿sí? Si un trabajador sabe que no debe gastar más explosivo del que ha sido diseñado, porque siempre hay la idea, ¿no? Le pongo un poquito más para que no fallemos, pero probablemente el diseño está bien calculado y no necesita, entonces todo eso se pierde, ¿no? Y si las pérdidas son continuas, ¿okay? Vamos a subir los costos. Si un trabajador, por ejemplo, un chofer de camión gigante, ¿no?, apaga el carro justamente cuando debe y no demora 10 minutos, ¿no? Con ese motor 10 minutos el consumo de combustible es tremendo, ¿no? O 5 minutos, ¿ok? O mejora su forma de manejar, de hacer los cambios, tantas cosas que podrían generar. Pero ¿cómo podrían estar ellos conscientes cuando en realidad entienden por qué es que el costo tiene que ser manejado con pinzas? Porque si no, nos podemos quedar todos sin trabajo, ¿no? Si llegamos al punto en que no podemos generar utilidades, la mina simplemente va a cerrar, ¿no? Y nadie va a poder trabajar, ¿no? Entonces, definamos qué es el costo. ¿Okay? El costo, en una definición formal, es la medida monetaria de los recursos sacrificados por la empresa para obtener los factores que se usan para producir bienes o servicios, ¿no? Entonces, son los recursos sacrificados, medida monetaria. Entiendan que los recursos pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, el recurso de capital, básicamente es el capital de trabajo. Mano de obra, suministros, que pueden ser, no sé, explosivos, ácidos, combustibles, llantas, ¿ok? Y tecnológicos también, ¿no? Entonces, esos son los recursos. Ahora, ¿cómo los expresamos todos esos recursos? En forma monetaria, ¿no? Dólares, soles, cualquier tipo de moneda en el que analicemos, ¿ok? Generalmente se expresa en la moneda en que vendemos nuestro producto. Si vendemos en yenes, tenemos que expresar nuestros costos en yenes. Si vendemos en soles, en soles. Si vendemos en dólares, ¿ok? Entonces, básicamente es así, ¿ok? Entonces, el costo definido así quiere decir que todos los recursos... Ahora, ¿por qué la expresión de costo es tan fácil de entender? Porque todos intuitivamente entendemos algo de economía. O sea, sabemos que si una cosa cuesta 2, es peor a que cueste 1, ¿no? Por eso es tan fácil de entender. Ahora, ¿qué pasa con los costos? O sea, los costos, ¿no?, pueden variar dentro de la empresa en diferentes tipos, ¿no? Esto es un poquito de finanzas para que pongamos a entender también. Pueden inventariarse, o sea, producir un poco de metal y guardarlo, ¿sí? ¿Sí? Pueden capitalizarse, también se pueden producir más dinero, ¿sí? Pueden activarse, ¿sí? Pueden gastarse, sí. Ahora, ¿qué cosa es inventariarse? Es producir ya el producto, ¿no? Este producto, o sea, para producir un producto cualquiera sea, necesitamos los costos de operación, ¿sí? El producto final se puede guardar, ese es un inventario, pero ya generó un costo, ya se hizo un costo de operación, ¿no? Luego, lógicamente, se va a capitalizar. Ahora, capitalizarse, ¿qué quiere decir? Para producir el mismo producto yo necesito tener máquinas, digamos una perforadora, un camión gigante, una chancadora, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas máquinas tienen un costo, ¿sí? Pero se capitalizan, ¿no? ¿Sí? Porque si no hubieran esas máquinas no puedo sacar el producto final. Entonces a eso se llaman costos de inversión. O sea, hay que primero colocar cierta cantidad de dinero para poder trabajar. ¿Pueden gastarse? Sí, los gastos, la diferencia con el costo es que no van a generar ninguna ganancia, se pierden simplemente en el momento que los ejecutas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero comercializar mi metal final,
¿no? Los gastos de ventas, de ir, ofrecerlo, viajar, ir para este lado, para el otro lado, esos ya no van a influir en nada en el metal que estoy vendiendo. Entonces, esos gastos son los que ya no se recuperan. Los costos sí se recuperan. En el producto final se tienen que recuperar. Por eso tenemos que tener un margen. Contabilizamos los costos, colocamos el precio y la diferencia entre el precio y el costo es el margen, pero los costos están involucrados en la recuperación, se recuperan, ¿no? Si yo tengo como costos 10, vendo como 20, voy a ganar 10, pero ya recuperé mis costos. Los gastos no, los gastos ya no se recuperan. Si de estos 20, 10 y gasto 1 para vender, ese $1 ya desaparece. Esa es la diferencia con los gastos, ¿no? Entonces, todo esto puede suceder con el dinero, ¿no? Ahora, ¿dónde se refleja eso? En dos cosas. En el balance general, que ya conocen contablemente qué es, y en el estado de pérdidas y ganancias, ¿no? ¿Okay? Entonces, los gastos o los costos también se reflejan en el estado de pérdidas y ganancias.